Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estudiar la unidad número 5 de estados de agregación molecular. Como ya en la unidad 1 estudiamos las propiedades de los estados sólido y líquido, entonces ahora solamente nos hace falta el estado gaseoso y para que sea más sencillo lo vamos a trabajar en el modelo idealizado, es decir, como si se tratara de un gas ideal. Primero tenemos acá algunas propiedades o la descripción más bien de un gas ideal. Aquí tenemos que como propiedades, ¿verdad? O como descripción de gas ideal, se trata así a grosso modo de moléculas muy separadas con una fuerza de atracción despreciable. Sí es cierto que en la unidad 3 nosotros vimos la fuerza de atracción intermolecular y que, por ejemplo, si se tratara de vapor de agua, la fuerza de atracción que hay es la del puente de hidrógeno, que es bastante fuerte. Sin embargo, si las moléculas están bien separadas, esa fuerza de atracción se vuelve despreciable. Es difícil que una molécula atraiga a otra y se queden pegadas. Otra de las características es que el movimiento es aleatorio completamente. Eso significa que no hay un motivo por el cual si yo tengo un recipiente lleno de gas, pues se muevan más las moléculas hacia un lugar que hacia el otro y entonces todas las moléculas van a tener movimiento aleatorio en todo el recipiente y las propiedades del gas van a ser uniformes en todo el recipiente, propiedades como la temperatura y la presión. Además, los choques entre las moléculas van a ser del tipo elásticos. Eso quiere decir, llegan, chocan, se separan. Esa es una característica, no se quedan pegadas las partículas. Y siguiente, se conserva la energía cinética, o sea que cuando chocan, pues no se reduce la velocidad de las partículas, ¿verdad? Si vienen a 10 metros por segundo, chocan, pues se separan y van a 10 metros por segundo. No hay pérdidas de energía por deformación de las moléculas, o porque la molécula se rompió y se formó dos elementos por separado, por ejemplo, no se escuchan los choques, no se calienta más la partícula, sino que la energía cinética se conserva como tal. Y por último, pues tenemos que las moléculas tienen una energía cinética que es proporcional a la temperatura. Quiere decir que entre mayor sea la temperatura absoluta del gas, pues mayor va a ser la energía cinética y eso a su vez significa que va a tener mayor rapidez. Esto es algo que ya habíamos discutido en la unidad 1, así que ya sabemos nosotros que a mayor temperatura, pues más rápido se mueven las partículas. En la siguiente lámina nosotros tenemos las propiedades, ¿verdad? O las variables de estado que son los moles, la temperatura, el volumen y la presión del gas. Son 4 variables. Eso lo que me representa es el estado por completo de un gas. Cómo se encuentra el gas en un momento determinado se puede definir por completo con estas 4 variables. Bueno, en cuanto a los moles, pues se trabaja la cantidad del gas en moles porque es directamente proporcional con el número de partículas. Que hayan 10 gramos o que hayan 80 gramos de un gas, pues no me representa nada en cuanto a choques de las partículas por unidad de tiempo o en cuanto a la presión del gas, no me representa mucho. ¿Por qué? Porque no sé cuántas partículas hay en 10 gramos o en 80 gramos, a menos que conozca el gas, claro, pero puede haber más o menos partículas. Si yo hablo de 10 gramos, pues no va a haber el mismo número de partículas si se trata de helio o si se trata de hidrógeno. Entonces, trabajamos en moles. Sabemos nosotros que en un mol, sea de lo que sea, hay 6.022 por 10 a la 23 partículas o moléculas. Entonces, trabajamos la cantidad del gas en moles. Siguiente, pues vamos a tratar la temperatura en Kelvin. No vamos a trabajar en Celsius, vamos a trabajar una temperatura absoluta. Nosotros vamos a ver ecuaciones en donde con la temperatura podemos determinar, por ejemplo, un volumen o los moles del gas, y es imposible que me vaya a dar un volumen negativo o unos moles negativos, y los Celsius pues sí me dan números negativos. Entonces vamos a trabajar nosotros con Kelvin y ahí les dejo el factor de conversión. Bueno, no es factor de conversión, la ecuación para poder convertir los Celsius a Kelvin, que ya lo vimos también en la unidad 1. El volumen del gas ya sabemos nosotros que es todo el espacio que tenga disponible el gas, por tanto sería el volumen del recipiente que contenga este gas. Y por último tenemos la presión, que aquí se hace hincapié en que sea una presión absoluta. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso en la siguiente lámina.
Aquí en esta lámina vemos un manómetro, bueno, repetido 3 veces, ¿verdad? Para 3 diferentes mediciones, donde tenemos un gas encerrado. Esta es la forma de medir la presión. Se utilizan manómetros. Puede ser de este tipo, puede ser de otro tipo de aguja, pueden ser digitales, pero todos estos medidores de presión miden la presión manométrica, es decir, la presión del gas exceptuando, ¿verdad? O con la presión atmosférica restada. Vamos a ver por qué. Aquí, en la figura del centro, tenemos dos meniscos de mercurio. Esto se llama fluido manométrico, esto que está acá, este es el fluido manométrico, porque es el fluido que trae el manómetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De este lado, si se fijan, está abierto el manómetro. Entonces, quiere decir que de este lado, el aire de los alrededores, el aire de la atmósfera, está haciendo una presión. Entonces, el aire empuja este menisco de mercurio al mismo tiempo que este gas, que está uniformemente distribuido porque sus moléculas tienen movimiento aleatorio, llenan todo esto y le hacen una presión a este lado del manómetro, ¿verdad? A ese menisco. Entonces, de los dos lados se empuja el mercurio. Lo que pasa es que en esta figura, en la del centro, pues la atmósfera empuja con la misma intensidad que lo hace el gas y por eso no hay diferencia de altura entre los meniscos. ¿Qué pasaría si el gas, este gas de acá, hiciera una mayor presión de este lado que la atmósfera? Entonces, este menisco de acá bajaría. Es lo que pasa en la figura de la izquierda. Aquí, otra vez, tenemos el gas uniformemente distribuido, llena toda esta parte de acá. Sus partículas chocan contra las paredes del recipiente y parte de las paredes del recipiente es ese menisco de mercurio. En esta figura, pues el gas hace mayor presión que la atmósfera, que empuja de este lado. Y entonces podemos medir una diferencia de altura en milímetros de mercurio que ya representa una presión. Ahora, esta presión del gas es mayor que la atmosférica. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la presión del gas? Bueno, esta H es la diferencia, entonces, para sacar la presión del gas o la presión absoluta, a la presión que me está dando el manómetro, que es esa H, yo le voy a sumar la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Cómo es que una altura la vamos a ocupar como que fuera presión? Ya la presión en milímetros de mercurio tiene un factor de conversión a atmósferas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la H en la figura de la izquierda fuera de, no sé, de 40 milímetros, por ejemplo, si esta H es de 40 milímetros ay, de mercurio, entonces la presión absoluta del gas sería de 40 más 760, que es la presión atmosférica, en milímetros de mercurio. Y esto me daría 800 milímetros de mercurio. ¿Qué pasaría en la figura de la derecha? Si se fijan, el menisco del lado del gas está más arriba. Lo que quiere decir es que la atmósfera hace mayor presión que el gas. Empuja más la atmósfera de lo que empuja el gas. Vaya. Entonces, esta presión manométrica es negativa. ¿Por qué? Va a ser menor que la presión atmosférica. Entonces, en lugar de sumarle a la atmósfera, pues le vamos a restar. Y eso quiere decir que la H la vamos a trabajar negativa. Entonces, en ese caso, trabajaríamos presión absoluta, ay, va a ser igual, le voy a poner otra vez que son 40, ¿verdad? Entonces, sería la presión manométrica, que sería menos 40 en este caso, más
760, que es la presión atmosférica, todo esto en milímetros de mercurio. Y esto me va a dar 720 milímetros de mercurio. Si se fijan, pues la presión manométrica puede ser negativa, pero la presión absoluta siempre va a ser positiva o como lo menos, menos va a ser cero. La presión absoluta siempre va a ser positiva. Las presiones son positivas y así las vamos a trabajar. Bueno, ahora en esta lámina tenemos las leyes de los gases ideales. Aquí es donde se comienza a estudiar el comportamiento de los gases en cuanto a sus variables, ¿verdad? Que cómo cambia una con respecto a la otra. La lógica que se ha seguido es básicamente la misma, ¿verdad? Lo que se hace es, primero se toman dos variables. ¿Qué quiero ver cómo se comporta? Bueno, quiero ver cómo se comporta la presión y el volumen, uno con respecto al otro. Entonces voy a dejar constantes la temperatura y los moles, ¿verdad? Eso se hace en la ley de Boyle. Entonces, ¿cómo dejamos la temperatura constante? Pues no calentamos y no enfriamos. Como dejamos constante los moles, pues trabajamos en un recipiente cerrado, en donde no estemos agregando gas y de donde no se esté escapando gas. Luego, entonces empiezo yo a modificar el volumen de un gas. Haga el caso como una jeringa, ¿verdad? Yo puedo presionar y cambiar el volumen del gas. Y ya se imagina usted que cuando le aplico presión a esa jeringa, pues entonces se mueve el émbolo de modo que se va reduciendo el volumen del gas. Y eso es lo que se ha concluido, que la proporcionalidad entre la presión y el volumen es inversa. Eso significa que cuando uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Y lo podemos ver en el gráfico. Aquí tenemos una presión grande y el volumen que da es pequeño. Aquí tenemos una presión pequeña y el volumen que da es grande. Entonces, eso significa que la presión es proporcional con el inverso del volumen. Por eso está así esa proporcionalidad. Para volverlo una igualdad, lo que se hace es agregar una constante de proporcionalidad, una constante C, que lo ven acá. Y cuando se despeja la C, queda que P por B es igual a una constante y por eso para cualquier par de puntos presión-volumen, si los multiplico siempre me va a dar el mismo número. Y por eso la ley de Boyle se plantea de esta forma. Con la misma lógica vamos con la ley de Charles, con la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Se analizan dos variables, se dejan dos constantes y aquí se puede ver que la proporcionalidad entre la temperatura y el volumen es directa. Como lo sabemos, bueno, aquí en el gráfico vemos que para un volumen pequeño la temperatura da pequeña y para un volumen grande la temperatura da grande también. Y la gráfica va hacia arriba, entonces cuando una aumenta la otra también lo hace. De la misma forma, ¿verdad? Planteamos en la proporcionalidad, agregamos una constante de proporcionalidad y al despejar la constante me da que la constante es el volumen sobre la temperatura. Y se plantea entonces la ley de Charles. Asimismo con Gay-Lussac y con Avogadro. Lo que va cambiando es que mantenemos constante y que mantenemos variable. Con la misma lógica usted puede encontrar el gráfico de la ley de Avogadro, eso le queda a usted de tarea. Y bueno, tenemos ahí las ecuaciones resultantes. Todo esto, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una visita a esta dirección. Aquí lo que hay es una simulación. Podemos mantener constantes diferentes cantidades. En este recipiente, ahorita no tenemos gas, pero se lo vamos a agregar, ¿verdad? Aquí va el gas. Si se fijaron, pues al principio que no había gas, la temperatura daba 0 y la presión daba 0 también, ¿verdad? Pues porque no había energía cinética y porque no habían choques de moléculas, entonces por eso no había ni presión ni temperatura. Voy a mantener ahorita constante el volumen, ¿verdad? Eso hace que las paredes sean rígidas. Y veamos, con volumen constante y recipiente cerrado, o sea, moles constantes también, voy a calentar. Ahí pueden ver ustedes en la parte de arriba el termómetro ya marca una temperatura más alta y la presión también marca una presión más grande. O sea que
conforme yo aumento la temperatura, la presión aumenta. O sea que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Cuando mantenemos constante el número de moléculas y por tanto los moles, ¿verdad? Y mantenemos constante el volumen, que es lo que teníamos planteado en la ley de Gay-Lussac. Aquí tenemos moles y volumen constante, las variables son presión y temperatura y vemos cómo la proporcionalidad entre presión y temperatura es directa. Asimismo, usted puede ir dejando constantes otras cantidades. La simulación también me permite, por ejemplo, sacar gas, ¿verdad? Me permite dejar escapar gas para poder trabajar con la ley de Avogadro y no dejar constante el volumen, ¿verdad? Puedo hacer esto, cambiar la cantidad, puedo no dejar constante nada. Aquí tengo yo para cambiar el volumen. Entonces, ahí es cuestión de que ustedes vayan trabajando con los diferentes pares de variables, ¿verdad? Para que puedan comprobar cada una de las conclusiones que aparecen en la tabla. Bueno, acá tenemos otra vez las leyes de Gay-Lussac, ley de Charles y ley de Boyle, juntas forman la ley combinada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que solamente trabajamos con un recipiente cerrado, pero le puedo cambiar el volumen, le puedo cambiar la presión y la temperatura, entonces, si cambian las tres variables, entonces yo tendría que aplicar la ley combinada, porque ninguna de las otras leyes por sí sola incluye las tres variables. Aquí si se fijan, vaya, en la ley de Boyle manteníamos constante la temperatura y los moles. Bueno, si la temperatura es constante, yo puedo simplificar la temperatura y me queda la ley de Boyle, ¿verdad? Esto tomando en cuenta que en todas estas leyes los moles son constantes, ¿verdad? Si los moles cambian, ni siquiera la ley combinada me sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le agrego la ley de Avogadro. Y si yo agrego la ley de Avogadro, entonces lo que queda es entonces me queda esto. Si esto es cierto, entonces quiere decir que todo este cociente, presión por volumen, entre n por t, es igual a una constante que a partir de este momento le llamamos R, es la constante de los gases ideales y que les pongo el valor acá, ¿verdad? Este valor se ha determinado experimentalmente, ahí está en dos unidades distintas, pues las vamos a ocupar a conveniencia, ¿verdad? Si me dan, por ejemplo, la presión en la atmósfera, pues ocupo el 0.082, si me dieran un volumen y me lo dan en metros cúbicos, pues ocupo el 8.314 y así, ¿verdad? Y pues, al despejar esta parte de acá, al despejar esto, pues me queda que PV es igual a nRT y esta es la ecuación de estado. ¿Cómo vamos a elegir qué ecuación ocupar? Bueno, ejercicio en donde me planteen dos estados diferentes. ¿Cómo es eso de dos estados diferentes? O sea, dos momentos diferentes del gas. Mire, primero yo tenía un globo bien inflado, caliento este globo y entonces le aumento el volumen, entonces ahora ¿cuál es el volumen? Entonces estamos hablando de dos estados, un antes y un después. Elijo ecuaciones que tengan estado 1 y 2 y que incluya todas las variables del experimento. O sea, si cambió la temperatura y el volumen, pues esas variables tienen que estar incluidas. Si cambió presión, temperatura y volumen, pues todas esas variables deben de estar incluidas en esa ecuación que tiene sus índices 1 y 2, ¿verdad? Y siguiente, pues si a mí me están hablando de un solo estado, ¿cómo así? O sea, mire, tengo 7 litros de gas a una temperatura de 80 grados Celsius y pues la presión es de 2 atmósferas. ¿Cuántos moles de gas hay? Todo eso sucede en un solo instante. Todos esos datos se relacionan entre sí en un solo momento. Entonces ocupo PV igual a nRT. Bueno, pero profesora, mire, y si cambian todas las variables, incluyendo los moles, pues no me sirve la ley combinada que hago, pues trabajo con esta parte de la ecuación, ¿verdad? Podemos trabajar de forma genérica con esta parte de la ecuación
¿verdad? Para dos estados y simplificar aquello que sea constante, ¿verdad? Vamos a realizar ejemplos en la segunda parte de esta clase, así que tome apuntes de las ecuaciones, estudie un poquito esta clase y luego nos vamos a la segunda parte. Tómese un descanso y vamos a hacer ejercicios.